En octubre de 2024, la Comunidad Valenciana vivió uno de los peores desastres de su historia. Una tormenta, una dana, que lo cambió todo. Hoy vamos a desgranar qué pasó exactamente y sobre todo por qué llegó a ser tan increíblemente devastadora. Vamos a analizar la anatomía de esta catástrofe con la ciencia en la mano. Y tenemos que empezar por la cifra más dura, la que de verdad importa, más de 230 vidas perdidas. Este número es el centro de todo, el que nos obliga a entender qué falló y por qué la naturaleza golpeó con una fuerza tan descomunal. Y esta es la cifra que lo explica casi todo. 769 son los litros por metro cuadrado que llegaron a caer en tan solo 18 horas. Para que nos hagamos una idea, es una cantidad de agua absolutamente bestial, inimaginable, que sencillamente lo engulló todo. Muy bien, empecemos por el principio, por la anatomía de la propia tormenta. Porque para entender el porqué de la tragedia, primero hay que ver bien el qué. ¿Cómo fue ese fenómeno que los propios científicos han llegado a calificar como una tormenta monstruosa? A ver, es que no hablamos solo de lluvia, ni mucho menos. Fue un cóctel meteorológico explosivo. Por supuesto, lluvias torrenciales, pero a eso se le sumaron, ojo, 11 tornados, granizo de un tamaño considerable y, como resultado, una destrucción simplemente catastrófica. Y claro, aquí es donde surge la pregunta del millón. ¿Fue esto mala suerte? ¿Una especie de alineación de astros meteorológica que ocurre una vez cada 1000 años? ¿O hay algo más? ¿Hasta qué punto el cambio climático metió mano y convirtió una tormenta fuerte en esto? Vale, pues para responder a esa pregunta vamos a tirar de ciencia. Porque hoy, afortunadamente, los datos y los modelos nos permiten identificar con una precisión que antes era impensable cuál es la huella del calentamiento global en un evento concreto como este. Y aquí está la clave de todo nuestro análisis. Nos basamos en un estudio científico pionero que ha sido publicado en una de las revistas más prestigiosas del mundo, Nature Communications, y que fue analizado en profundidad por el diario El País. O sea que todo lo que vamos a ver a continuación parte de este trabajo, que es el más completo que se ha hecho sobre la dana. El estudio utiliza una disciplina que es fascinante. Se llama ciencia de atribución. Y para que nos entendamos, es como una especie de CSI del clima. Lo que hace es buscar las huellas dactilares del cambio climático en un desastre para saber cuánta culpa tienen lo que ha pasado. ¿Y cómo lo hicieron? Pues la idea es bastante ingeniosa, la verdad. Primero, metieron todos los datos de la dana en un superordenador y la recrearon con un detalle brutal. Después, hicieron lo mismo, pero le quitaron un ingrediente, el cambio climático. Simularon la tormenta como si hubiera ocurrido en el siglo XIX. Y al final, solo tuvieron que comparar los dos resultados para ver las diferencias. Y ahora es cuando llegamos a lo fuerte de verdad. Vamos a meternos de lleno en los resultados de esa comparación, porque son sobrecogedores. Vamos a ver, paso a paso, cómo el calentamiento global actuó como un esteroide para esta tormenta. El primer eslabón de la cadena, el mar. El Mediterráneo estaba mucho más caliente de lo normal, y eso hizo que se evaporara un 10,5% más de agua que si estuviéramos en la era preindustrial. Ese fue, por así decirlo, el combustible extra con el que arrancó todo. Claro, más evaporación significa más humedad en el aire. Concretamente, la atmósfera tenía un 8,5% más de agua lista para descargar. Los propios autores del estudio lo dicen muy gráficamente. Fue como echarle gasolina al fuego de la dana. Y con más combustible y más gasolina, pues el motor se revoluciona. Las corrientes de aire que suben y que forman las nubes fueron casi un 12% más potentes. Y esto es crucial porque no solo significa más lluvia, sino nubes mucho más violentas y peligrosas. ¿Y todo esto en qué se traduce? Pues en esto. La lluvia fue un 21% más intensa. El volumen total de agua que cayó, un 19% mayor. Pero fijaos en el dato del medio, que es el más bestia. El área afectada por esas lluvias extremas creció un 55%. La tormenta no solo fue más fuerte, fue muchísimo más grande. Para que veamos la diferencia de forma clara. En un mundo sin cambio climático habría sido una tormenta muy fuerte, sí, pero localizada. Un problema serio en zonas concretas. En el mundo de hoy, sin embargo, se convirtió en un diluvio generalizado que afectó a comarcas enteras a la vez. Esa es la huella climática. Ahora bien, estos datos no solo nos ayudan a entender lo que pasó, nos están dibujando un futuro muy complicado, un futuro en el que los desastres que considerábamos históricos se van a quedar pequeños. La dana de Valencia es en realidad un aviso muy serio. Y para entender lo que significa aviso serio, solo hay que ver los récords. Es que este evento no batió un récord, no. Los hizo saltar por los aires, pulverizó prácticamente todos los registros de lluvia de la historia de España. Vamos a ver los datos que son de infarto. Empecemos por la lluvia caída en una sola hora. El récord estaba en 159 litros. Bueno, pues en Turís se llegó a casi 185, una brutalidad nunca antes registrada.
Pero si miramos el de 3 horas, agárrense, el récord anterior era de 235 litros. El nuevo lo duplica, más de 476. Para que nos hagamos una idea, en solo 3 horas cayó la misma lluvia que en muchas zonas de España cae en todo un año. Y ya, para rematar, el récord en 18 horas. El anterior, que ya era una barbaridad de 1987, se superó con creces, llegando a casi 770 litros. Esto demuestra que no fue un chaparrón corto y violento, sino una descarga de agua masiva y, sobre todo, muy sostenida en el tiempo. Y todo esto nos lleva a la conclusión final del propio autor principal del estudio, que lo resume en esta frase: debemos prepararnos para futuros eventos nunca antes vistos en el Mediterráneo. Lo que nos está diciendo básicamente es que las reglas del juego han cambiado, que los récords de ayer ya no nos sirven para el clima de mañana. Al final, todo este análisis de la Dana de Valencia nos deja con una pregunta flotando en el aire. La ciencia ha hablado y lo ha hecho con una claridad meridiana. Ha puesto las pruebas sobre la mesa, nos ha explicado el mecanismo. La advertencia es inequívoca. La gran pregunta ahora es si como sociedad estamos preparados para escucharla y actuar en consecuencia.